les pediría creo que son 3 compañeros que se les fue la luz por su casa, pero no me pusieron en qué zona viven, eso es lo más chistoso. Y en mi casa no se fue la luz porque por eso hice el examen. Y me imagino que en la mayoría de viviendas no se fue la luz porque todos nos examinamos. Entonces, pero aunque sean un poco imprecisos, les voy a hacer el examen cuando finalice la clase, por favor. Entonces, les ruego los de la sección A que se queden porque los de la B ya la hice en un ratito. Entonces, se recuerdan que nosotros la semana pasada lo que hablamos fue del hecho generador y dijimos que para que se configurara el hecho generador, en realidad debe de darse todos los elementos y nosotros mencionamos cuáles eran esos elementos. Si ustedes se recuerdan, los elementos que nosotros mencionamos fue el aspecto material, el aspecto personal, el aspecto temporal, el aspecto espacial, que son los aspectos importantes que configuran la relación jurídica tributaria. Si falta un elemento, con eso que falta, hola Patricia, ¿qué tal está? Con ese elemento que falta, no se configura el hecho generador. Se recuerdan que así lo dijimos claramente. Y aquí vale la pena que nosotros pongamos un ejemplo para ir comprendiendo realmente de qué es lo que queremos hablar cuando nosotros nos estamos refiriendo al hecho generador, que es importantísimo que nosotros tengamos claramente definida esta situación. Entonces, les quiero poner un ejemplo. Siendo la hipótesis legal condicionante, lo que describe son hechos o situaciones ajenos a toda actividad estatal del Estado. Y esto, lógicamente, lo que permite es el pago del impuesto. También se puede dar el caso que se incluya una vinculación entre el destinatario del tributo y la actividad administrativa y jurisdiccional. Y cuando hablamos de eso, lo que estamos hablando realmente es de una tasa en donde se incluye un beneficio que es derivado de la actividad o del gasto público. Les repito ahorita, perdonen que me desvíe, pero ya vi que entraron como 3 compañeros. Al terminar la clase, los de la sección A se quedan conmigo porque voy a hacer el examen extemporáneo si son tan amables. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Qué tenemos nosotros que tener claro? Lo que nosotros tenemos que tener claro es que todo hecho generador debe de estar contenido en una norma jurídica. Todas las normas jurídicas deben de estar contenidas en leyes tributarias, haciendo referencia a un principio fundamental que es el principio de legalidad, que está contenido en el artículo 239 de la Constitución, que si en este momento no han todavía leído ese artículo, yo los invito a que lean ese artículo 239 porque es un artículo importante dentro de la tributación en el país. Es pues, y aquí nosotros tenemos que considerar, permítanme un momentito, que el hecho generador es el presupuesto sustancial determinado por el legislador para dar nacimiento a la obligación impositiva. El hecho imponible siempre va a ser un hecho jurídico, aunque como ya les señalé al principio, es un hecho económico, al cual el derecho lo que hace es darle trascendencia jurídica. El hecho imponible siempre es un hecho jurídico, aunque en un principio
es un hecho económico, porque ustedes no me dejarán mentir que cuando pagamos un impuesto, lo que tenemos que sacar de la bolsa es una cantidad de dinero que la vamos a pagar al Estado, al cual el derecho le da una trascendencia jurídica. O sea, la trascendencia que tiene es una trascendencia jurídica. Y aquí nosotros vamos a entrar a analizar lo que es la obligación tributaria. Si ustedes se dan cuenta, y es muy importante que ustedes, yo estoy segura que ustedes ya lo leyeron, pero yo les suplicaría que por favor lo tengan bien claro y nosotros miremos el artículo 14. El artículo 14 nos da un concepto de obligación tributaria y dice: la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos, acreedores del tributo, y los sujetos pasivos de ella tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal, a menos que su cumplimiento se asegure mediante una garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Eso es lo que dice la ley acerca de la obligación tributaria. Ahora, ¿qué dice la doctrina? ¿Qué dicen los autores que han estudiado este tema? Los autores de la doctrina que han estudiado este tema dicen que la obligación tributaria ha sido definida como el vínculo jurídico de orden personal en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos claro que esta obligación tributaria nosotros excepcionalmente la vamos a pagar en especie. Siempre nuestra legislación, la manera en que nos permite pagarla es en dinero. Por eso es que es pecuniaria, porque se paga en dinero. Pero hay otro autor que es bien importante. Permítanme un momento. Hay un autor que es bien importante y que nosotros lo tenemos que tener claro y dice también que la obligación tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo al sujeto activo y cuyo pago extingue la obligación tributaria. Y aquí nosotros, ¿qué debiéramos entonces de explicarnos? Aquí lo que nosotros debiéramos decir es que cuando yo pago un impuesto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo pago un impuesto, el sujeto pasivo soy yo. ¿Y a quién se lo estoy pagando? Al sujeto activo. Y cuyo pago, cuando yo pago, extingo la obligación tributaria. Pongámoslo, digamos, de otra manera para explicarlo bien. El impuesto que acaba de pasar, que es el impuesto de circulación de vehículos. A mí no me mandan ninguna circular diciendo que yo tengo que pasar. Me anuncian y dicen que tengo hasta el 31 de julio para pagar el impuesto. ¿Quién me dice eso? La Superintendencia de Administración Tributaria. Y yo tengo que aprender a meterme a la computadora, a revisar cuál es el precio que voy a pagar, a hacer mi recibo, ir al banco, lo pago porque tengo un vehículo, porque soy contribuyente, porque la ley dice que la persona que posea un bien tiene que pagar el impuesto y resulta que yo en la realidad tengo el vehículo.
Eso precisamente es la obligación tributaria. Es la cantidad debida por el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. ¿A quién se lo paga? Al sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. Y cuyo pago extingue dicha obligación. Hay un tema que nosotros tenemos que aprender y lo tenemos que tener bien claro, y el tema se llama objeto de la obligación tributaria. Y a este respecto nosotros tenemos que estar claros es que todas las leyes tributarias regularmente en los primeros artículos señalan cuál es el objeto del impuesto, o sea, qué es lo que grava el impuesto. Y esto lo tenemos que tener claramente determinado nosotros. Entonces, el objeto de la obligación tributaria es el cumplimiento de la prestación. Es el cumplimiento de una prestación que es exigible coactivamente. Si nosotros nos vamos a la ley del impuesto de timbres fiscales y papel especial de protocolo, aquí lo vamos a tener nosotros, pues vamos porque a este le faltan hojas, lo vamos a tener nosotros en el artículo 3, creo que está. En el artículo 2, dice documentos, objetos del impuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a gravar el impuesto? Va a gravar los contratos civiles y mercantiles, va a gravar los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir efectos en el país al tiempo de ser protocolizados, de presentarse ante cualquier autoridad o de ser citados en cualquier actuación notarial. Y ahí sucesivamente ese artículo me dice cuál es el objeto. Luego, si yo me voy a la ley de herencias, legados y donaciones, me voy al artículo 1 y en el artículo 1 claramente dice cuál es el objeto de la ley de herencias, legados y donaciones. Estoy leyendo el artículo de circulación de vehículos. ¿Cuál es el artículo donde esté el objeto? El artículo 1. Y ahí lo tenemos que tener nosotros claramente establecido. Eso quiere decir entonces que un acto, al ser realizado, debe de coincidir al contribuyente en la situación o circunstancia que la ley señala. Y esto es estar hablando del hecho generador del crédito tributario. Entonces, se lo repito. Es un acto y algunos dicen que puede ser un hecho que al ser realizado hace coincidir al contribuyente en la situación o circunstancia que la ley señala como hecho generador del crédito tributario. Fuente del tributo. ¿Qué debemos de entender nosotros por fuente del tributo? La fuente del tributo radica en la ley, está en la ley y es la actividad económica gravada por el legislador. Es el momento en que nace la obligación tributaria. Es cuando nace o se hacen los actos materiales, los actos jurídicos o ambos que hacen concreta la situación abstracta prevista en la ley. Y aquí es bien importante tener bien claro esas definiciones sencillas que nos da la profesora Catalina García Vizcaíno. A mí realmente me gusta mucho la manera en que ella enseña, en que ella aborda los temas tributarios. ¿Qué dice Catalina García Vizcaíno? Dice que el objeto de la obligación tributaria es la prestación. Y aquí la incógnita es, ¿qué tipo de prestación? La prestación que debe de cumplir el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Nosotros ya sabemos quién es el sujeto pasivo. ¿Quién es? ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente.
es decir, la persona que va a pagar el tributo. Aquí hay dos figuras dentro del hecho generador y dentro de la obligación tributaria, y hay una que nosotros ya leímos, que son las exenciones y los beneficios tributarios. Si ustedes se recuerdan, en nuestro código tributario, a ver quién me recuerda en qué artículo está, porque yo ya lo leí. A ver en qué artículo leí yo las exenciones. ¿Se recuerdan? En el artículo 3, licenciada. No, lea, búsqueme si está el 3. El 3... Licenciada, está en el artículo 62. Exactamente, el 62 dice, eso es para que ustedes entiendan qué es exención. O sea, para que capten qué es lo que la ley les quiere decir. Dice, exención, miren cómo se pone. Aprendan a poner, porque yo sé que todos están leyendo su ley, eso es importante. Exención es la dispensa, que puede ser total o puede ser parcial. ¿Qué es lo que se va a dispensar? La ley dice el cumplimiento de la obligación tributaria, que la ley concede a los sujetos pasivos de esta, cuando se verifican los supuestos establecidos en la ley. Si concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos, la obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de la exención. La doctrina considera a la exención, que ya sabemos que es la dispensa total o parcial en el cumplimiento de la obligación tributaria, la doctrina la considera como circunstancias que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible. De tal suerte que aunque éste se haya configurado en la ley, no nace la obligación tributaria o nace con un importe menor o no son otorgadas ciertas facilidades de pago. Y si ustedes se dan cuenta y nosotros miramos la ley de timbres fiscales y papel especial de protocolo, y en la mayoría de leyes, todas las leyes, la definición doctrinaria, a ver, se las vuelvo a repetir, sí, Daniel, exención y beneficio tributario son las circunstancias que pueden ser objetivas y subjetivas. Si son objetivas, es en razón del objeto. Si son subjetivas, es en relación de los sujetos, que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible. De suerte que aunque se haya configurado, no nace la obligación tributaria o nace con un importe menor o son otorgadas ciertas facilidades de pago. Miremos, como les decía, en la ley. La ley de timbres fiscales y papel especial de protocolo tiene las excepciones en el capítulo 10 y les pongo claramente una y dice: la Universidad de San Carlos y las otras universidades autorizadas para operar en el país. Imaginémonos nosotros que una universidad privada tiene necesidad, tiene que pagar el impuesto único vamos a poner aquí un ejemplo. Va a comprar, a ver aquí al final está. Vamos a ver aquí. Permítanme. Vamos a ver. Bueno, aquí está, miren. Digamos, dice cuáles son los contratos exentos. Y aquí no solo nos habla de quiénes son las personas,
quiénes son las personas que tienen que hacer esta. Imagínense ustedes que la universidad va a inscribir una patente de inversión a una empresa individual y son 50 quetzales. Eso es lo que dice la tarifa, pero resulta que si es de una universidad, está exenta de conformidad con el artículo 10. Entonces, nace a la vida jurídica. Se da el hecho generador, pero no se paga. ¿Por qué no se paga? Porque la ley la tiene como una exención. Y entonces, ¿qué es la exención? Es esa circunstancia que neutraliza el cumplimiento de la obligación tributaria. Es decir, que si se configura la realidad fáctica, los elementos típicos del hecho imponible no se dan, y no se dan por muchas veces por razón económica, por razón política, por razón social o por razón financiera. Expresamente lo que sucede aquí es que se exime del pago del impuesto. ¿Por qué? Porque operan las excepciones. ¿Cómo operan las excepciones? Como la hipótesis neutralizante. ¿Qué neutraliza? La configuración del hecho imponible. Porque ¿qué es lo que hace? Que no nazca la obligación tributaria. ¿Por qué razón? Porque está dentro del apartado de las exenciones. Y si nosotros nos vamos al artículo 22 del Código Tributario, ahí nos está diciendo que es la exención. Es una dispensa que puede ser total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria. Expresamente se exime del pago del impuesto, operando las excepciones como una hipótesis neutralizante. Configuración del hecho imponible de modo que no nace la obligación tributaria. Miremos qué son las exenciones. Miren cómo esta autora logra enseñarnos lo que puede ser. Y aquí ya vimos nosotros que las exenciones en la ley pueden ser total o parcial. Y esta persona nos habla, miren lo que nos dice. Dice, las exenciones es la tijera que corta todos los hilos, operando una hipótesis neutralizante total. Si ustedes leen su código tributario, yo les pregunto cómo pueden ser las exenciones. Ahí nos está diciendo cómo puede ser. ¿Cómo puede ser esta dispensa? ¿Qué nos dice la ley? Que puede ser total o parcial. Entonces, esta definición nos está diciendo que es la tijera que corta todos los hilos. Entonces, aquí lógicamente se está refiriendo a lo que es la exención total. Y aquí nos dice que las exenciones pueden ser por razón del objeto y por razón del sujeto. Eso quiere decir que la exención puede ser objetiva o subjetiva. También las exenciones pueden ser transitorias y permanentes. Puede ser que solamente esa exención o dispensa total sea por un tiempo determinado. O que sea permanente. Permanente mientras se halle en vigor el tributo. Siempre que la ley esté vigente, va a estar esa exención permanente. Pero aquí se habla de otra figura y es beneficio tributario. Y el beneficio tributario, oigan lo que son, dice, son cortados algunos hilos, no todos. De modo que la hipótesis neutralizante es parcial, con la consecuencia de que la obligación tributaria nace por un importe menor o con un plazo mayor para su pago. Entonces, dense cuenta que aquí, cuando yo les digo en la doctrina exenciones, estamos hablando de todo. Cuando yo les digo de beneficios, estamos hablando de una parte. Pero ¿cómo lo tiene nuestra legislación? Nuestra legislación no lo llama beneficio tributario, sino lo llama exención.
Y de una vez la ley nos dice que la exención puede ser total o parcial. Entonces, la doctrina nos dice, si es total, se llama exención. Y si es parcial, se llama beneficio. Eso es la doctrina. Pero la ley claramente le establece como exención total o parcial. No sé si logro que ustedes puedan entenderme esta diferencia que yo les quiero indicar. Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces, con esto terminamos prácticamente el punto número 5 y ya entraríamos al punto 6 que lo vamos a ver el jueves, el jueves de la semana entrante. Entonces, con los alumnos míos, la clase me quedo hasta hoy aquí y solo les quedaría, por favor, que se queden las personas que tienen examen extemporáneo, si son tan amables. Gracias, licenciada. Muy buenas noches. Pasen feliz noche. Buenas noches, Licenciada, licenciada. buenas noches. Buenas noches, licenciada.